En el templo que había construido en Jerusalén, Salomón elevó a Dios esta plegaria: tus extranjeros oirán hablar de tu gran nombre, de la fuerza de tu mano y de tu brazo protector. Cuando uno de ellos, no israelita, atraído por la fama de tu nombre, venga a un país distante para orar, escucha los cumbres del cielo, tu morada, y concédele todo lo que él te pida. Así lo conocerán y temerán todos los pueblos de la tierra, lo mismo que tu pueblo Israel, y sabrán que este templo que he construido está dedicado a tu nombre. Palabra de Dios. Aclamen al Señor todos los pueblos. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que alaben al Señor todos los pueblos. El que busca agradar a los hombres no es servidor de Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Yo, Pablo, apóstol, no he enviado por hombres ni por los intermediarios humanos, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo y hicimos esta carta a las comunidades cristianas de Galacia. Me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien nos llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto al que le hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito: si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradar a ustedes, no sería servidor de Cristo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Capernaum. Había ahí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado inferido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: merece que le concedas ese favor,
pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, que le digo a uno, ven y va, a otro ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, hay una circular que dice: saludos en Cristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, con motivo de celebrar el año de la fe y el centenario de la provincia eclesiástica de Nicaragua, los invitamos a una semana de celebraciones en nuestra diócesis de León y Chinandega, del 9 al 16 de junio. Iniciando el domingo 9 de junio con la celebración de la Eucaristía en nuestra Real Basílica Catedral a las 10 en punto de la mañana. Los días lunes 10, martes 11 y miércoles 12, ciclo de conferencias a las 6 de la tarde en el Templo San Francisco de León. El jueves 13, solemne procesión del Santísimo a las 4 de la tarde en la Catedral. El viernes 14 será el Día de la Caridad y a las 6 de la tarde, acto artístico y cultural en el atrio de la Catedral. El sábado 15 de junio, acto mariano en Chinandega a las 3 de la tarde. Domingo 16, solemne misa de clausura a las 10 en punto de la mañana en Catedral. Asimismo, les invitamos a visitar la exposición del magisterio de los 50 obispos de Nicaragua en el patio del Príncipe de nuestra catedral. Exhortamos a los fieles a participar en estos actos religiosos y culturales para agradecer a Dios el don de la fe. En Cristo y María, Monseñor Silvio Antonio Selva González, Vicario General Diócesis de León, nota: favor leerse en todas las misas del domingo 2 de junio en nuestras parroquias y capellanías. Ustedes tenían ya de antemano el programa detallado firmado por el encargado de cultura de la diócesis, y hacemos ver que en este templo ni el domingo 9 ni el domingo 16 vamos a ver. Va a estar centrado todo el catedral. Decíamos al inicio de la misa que hoy, así lo pidió el Papa, todas las catedrales del mundo con su obispo se van a unir a la misma hora para rezar, adorando a Jesús Eucaristía, junto con el Papa que estará también en Roma ante Jesús Eucaristía, poniendo, cómo no, poniendo de relieve que somos una sola iglesia que se realiza en multitud de realidades diversas a lo largo y ancho de la geografía, las iglesias particulares, la diócesis, en todas las lenguas, con todas las razas, con todas las culturas,
como alma al propio Espíritu Santo y que camina sirviendo a los hombres hacia el Padre. Y cómo no, se va a pedir por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, por la paz, por la prosperidad del mundo y porque nuestra fe sea bendita. En este mismo sentido, la bellísima primera pregunta, la bellísima primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro de los Reyes, capítulo 8, versos 41 al 43, una vez que el pueblo de Israel ha comenzado a una reestructuración que se inicia ciertamente con el reinado de Saúl, logra una cierta unificación en tiempo de David y ya está consolidado el tiempo de Salomón, de tal forma que dejan de vivir en forma aislada y pueden pensarse que de eso se construye el templo, un solo templo para todo el pueblo, para toda la geografía, y un pueblo que lo rodee, que en él vive el Señor. Por lo tanto, al entrar al templo tienen que tener una actitud especial y abierto, no solo para los que pertenecen al pueblo de Israel, sino a los extranjeros. En base a esta idea inicial, nosotros completamos en el Nuevo Testamento, por la revelación de Jesucristo, el conocimiento de la verdad plena, que nuestras propias personas somos los templos vivientes y que los edificios donde nos reunimos para expresar nuestra fe, para orar, para ser instruidos en la palabra, para celebrar los misterios de nuestra redención, sobre todo en la Eucaristía, le llamamos templo. Pero el templo viviente principal es cada uno de nosotros, donde vive permanentemente la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entre todos los templos hay algunos que son especialísimos, que llamamos catedrales, que es la edificación que se construye para que la enseñanza del obispo, la cátedra del obispo, sucesor de los apóstoles como cabeza de iglesia, pueda ser escuchada con una cierta tranquilidad, sin estar expuestos a las inclemencias del frío y del agua. Hoy, que todas las catedrales del mundo, con sus obispos, en el tiempo real, cada uno en su lugar, reza al Señor, expresando nuestra realidad más profunda, que somos una sola iglesia. Una sola iglesia. Con nuestros matices propios, desde luego, con nuestras riquezas propias, pero somos una sola iglesia. Y la única forma de vivir esta iglesia universal es viviendo la iglesia local, siendo, voy a decir con las palabras, siendo obediente al obispo. De hecho, los documentos del Concilio Vaticano II y nuestro catecismo nos piden algo más que obediencia. Nos pide que tengamos una comunión, estemos unidos realmente con el obispo, efectivamente, de tal forma que cumplamos lo que él nos orienta, nos manda, y afectivamente unidos por el amor. Algunos todavía no quieren entrar en esa realidad y se autoexcluyen de la riqueza de la Iglesia Católica. A pesar de que haya muchas medallitas y a pesar de que haya muchas oraciones, si no entramos en esta realidad, no vivimos la dimensión de la Iglesia. Reitero, no
se puede vivir la Iglesia universal sin vivir la Iglesia local. Y entre las funciones en la Iglesia local es de destacada especialísima la de obispo. No tiene parangón. Todo lo demás, presbíteros, diáconos, organizaciones, ayudamos a nuestra cabeza para mantenernos a nosotros, como dice el Salmo 23, en el camino de la paz, de la tranquilidad, de la comunidad. ¿Y por qué no decirlo? Con la bellísima segunda lectura de hoy, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, el capítulo 1 del verso 1 al 2 y del 6 al 10, Pablo, que reclama que es apóstol, nos dice que si alguien, aunque sea el mismo, enseñase un evangelio diferente a lo que ya nos transmitió, ese apóstol, ese ángel, esa persona sea maldita. Y el término maldito en español no recoge la profundidad del término anatema, que de alguna forma está traduciendo en forma imperfecta el término hebreo jerem. Lo digo porque en el año de la fe, uno de los riesgos que tenemos, no teórico, sino práctico, de que nos tiente el demonio a través de personas concretas, buenas personas además que practican, pero que se dejan infeccionar por el virus de la herejía, del error. Han vuelto a circular en estos días cosas tremendistas que no nacen ni de la Iglesia ni del Espíritu Santo, que ríos de sangre, que la gran tribulación, y habría que decir por Pablo hoy, estos sean anatemas. Y quien reciba un correo electrónico, quien le manda una cartita, que lo tire a la basura y no la retransmita. No es la enseñanza del apóstol, no es la enseñanza de la Iglesia. ¿Y por qué no decirlo? Hay grupos en el mundo porque hacen dinero y porque ganan un cierto prestigio, que se dedican a inventar cosas. Iba a decir desde que el mundo es mundo, limitémonos desde que la Iglesia es Iglesia. Y tenemos presente a aquellos que sin autorización de los apóstoles fueron a molestar a las comunidades de Pablo diciéndoles que tenían que hacerse judíos para poder ser cristianos, que refundió la Iglesia con el primer concilio de Jerusalén. Y han surgido, como siempre, a lo largo y ancho de la historia, otros grupos que quieren tener prestigio, quieren tener mando y quieren hacer dinero, que se erigen incluso en diócesis de León sin ninguna autorización y sin ninguna preparación, como los especialistas y los críticos de la liturgia, de las procesiones, de los viacrucis. ¿Con permiso de quién? Y hay otros también en la ciudad de León que a través de internet quieren ser los críticos y los lectores de la elegancia de la arquitectura, de si está bien o está mal una restauración, poniendo de relieve no solo la propia ignorancia, sino el afán de mando y sofocar, permitiendo la conciencia de las personas. Y hay que decir
hacerlo con todas las palabras. ¿Para qué? Para que nosotros nos alimentemos, no solo en cuestiones religiosas, sino en cuestiones humanas, de doctrina sana, verdadera. Me han comenzado a surgir ya también en la ciudad de León, a través de internet, algunos que se creen historiadores. El canto, el arco, la arquitectura, la historia, son ciencias muy delicadas que requieren una forma. Una cosa es contar mi experiencia, la versión que yo tengo de un hecho, y otra cosa es hacerme historiador si no lo soy. Y también la intencionalidad de algunos que, tengo que decirlo así, que socialmente pertenecen al estrato bajo, porque han perdido la credibilidad por no haber llevado una buena vida, a lo mejor por haber caído en la droga y otras aberraciones, y entonces quieren ganar sitio social, quieren tener prestigio que les permita también hacer su aborto a base de la infidelidad de otras personas. ¿Para qué importancia es que alguien esté equivocado en cuestiones de restauración? La mentira, el engaño, no viene de Dios, viene del diablo. Y de alguna forma, si en lo humano permitimos que se nos infeccione, afectamos nuestro ser y nuestra relación con Dios. Y como siempre, estos grupos son los que intentan descalificar, intentan poner normas, y en buen nicaragüense son los que ni piensan ni cachan ni dejan vaciar. Y algunos, como ya no son los que reparten la chicha, entonces tienen que inventar. Dicho en base a la segunda lectura de hoy, cuánto más en cuestión de fe, cuánto más en cuestión de moral y de buenas costumbres, tenemos que ser sumamente cuidadosos. Y la Iglesia es maestra no solo de fe, sino también de moral y de buenas costumbres. En el bellísimo Evangelio de hoy vamos a tocar por encima, si no tendríamos que pasar décadas decodificando y sacando enseñanzas. Está la idea de que si alguien nos ayuda, de que si alguien es bueno con nosotros, merece que Dios le haga un milagro. Queridos hijos, nadie merece sino solo Jesucristo. El único capaz de tener méritos ante el Padre es Jesucristo. Por eso nosotros no acudimos en una relación de justicia ante el Padre a hacer esto porque lo merece. Acudimos invocando su infinita misericordia. Y si acaso nos unimos incluso nuestra petición ante el único que tiene méritos ante Dios, que es Jesucristo. Caen en el error estas personas, error algunas veces extendido incluso hasta el día de hoy e incluso en la ciudad de León. ¿Por qué este da limosna no fuerte? ¿Por qué este nos ayuda? ¿Por qué este? Y de alguna forma, queriendo ser justos, caemos en la injusticia de no tratar a todas las personas como hijos de Dios, haciendo acepción entre unos y otros. Padre, pero algunas cosas son lógicas y tendrían con el enorme riesgo que nos metalicemos y
nos dediquemos simplemente a buscar dinero, y no la verdad de Dios, y no lo que Dios desea. Recordemos, por otra parte, que toda oración, aunque esté dirigida a Dios, no es para que Dios se dé cuenta. Muy absurdo. Toda oración, ante todo, tiene que ser una profunda toma de conciencia del que ora. Y la conciencia es conocimiento. Y el conocimiento básico, quién soy, dónde estoy, de dónde vengo, dónde voy, a quién le dirijo, qué es Dios, qué es lo que tengo que hacer en esta circunstancia. De tal forma que lo que pronuncia mis labios no son fórmulas mágicas para conseguir un cierto dominio sobre la divinidad, sino para que yo me dé cuenta de mi propia realidad en profundidad. Entonces no tengo que pedir mucho, y entre más pida, más me doy cuenta, si reflexiono, que al pedir mismo estoy reconociendo mi inferioridad ante el que le pido. Solo pide un inferior a un superior. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Piénsenlo. Una persona más alta no le va a pedir a una persona más baja que le alcance algo. Una persona más fuerte no le va a pedir a una más débil que le haga un otro. ¿Qué le va a decir? Yo no tengo fuerza. Somos en línea de explotación. No obstante, el Señor, que sabe lo que hace, acude y se encuentra para sorpresa no de Él, sino de nosotros, que vamos a decirlo en el lenguaje de la calle y en el lenguaje que algunas veces nosotros como cristianos caemos, olvidamos precisamente que somos cristianos. Este es un soldado de un ejército de ocupación que tiene oprimido al pueblo de Israel por la fuerza y por la fuerza militar. No se imaginan el imperialismo y todas las demás cosas que son. No obstante, por ser humanamente hablando el enemigo, el opresor, el malditazo, el verdugo, y lo representa, el Señor acude. Y acude porque el Señor vino a salvar a los que estaban perdidos. Y antes de Jesucristo, todos estábamos perdidos sin remedio. Y resulta que en este caminar se encuentra que este oficial romano manda sobre 100 personas centuriones. Además, por un anedónico, es muy rico, alguien que construye una sinagoga, es rico para todos. Dice al Señor, y además nos ha ayudado en todo. No obstante, recuerdo, es un soldado de un ejército de ocupación que a la fuerza mano militar tiene oprimido, tiene esclavizado al pueblo de Israel. Cuando algunas veces nos dejamos contagiar y nos hacemos más partidarios o más ideólogos que cristianos, cuidado, infección es nuestra fe. Y en el camino, este oficial le ha mandado a algunos emisarios a Jesús que le dice: Señor, no soy digno de que entre en mi casa. No soy digno. Reconoce el soldado romano, no que tiene una casa pobrecita de plástico o de papelito, sino
tiene una nación. Si tiene dinero para construir una sinagoga, ¿qué no va a hacer en su propia casa? Si tiene para dar limosna, una sinagoga entera, ¿cómo va a hacer su casa? No soy digno. Reconoce precisamente en esta indignidad no solo que es oficial romano de un ejército de ocupación sino reconoce la infinita grandeza de Dios. Pero algo más, tiene presente la disciplina. Él dice, aunque yo soy subalterno, no soy el jefe de los jefes, no obstante yo tengo soldados y personal bajo mi mando. Y si a uno le digo, venid bien, y si le digo, va, no es que si le digo venid, me va a decir, espérese un momentito que voy a hacer planes a ver si quiero ir. ¡Para! Y si le digo a uno de mis empleados, hace esto, lo hace. Y por disciplina, basta que vos, el no subalterno, diga una sola palabra y mi empleado quedará. Y el Señor pone de relieve, no solo para la gente que lo acompañaba en ese momento, hace poco más de 2000 años, sino para nosotros, que ni siquiera nosotros, que nos decimos los creyentes, los conocedores del Señor, los que no somos malditos, los que ni siquiera en nosotros hay tanta fe. Y por estos contrastes, miren por dónde la iglesia que sabe lo que hace, es presencia del Señor al servicio de los hombres, pone la expresión de este soldado de ocupación en nuestros labios antes de comulgar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero sin una sola palabra, y ni ánimo, ni persona, de gracia. Año de la fe. Año que tenemos que hacer un examen no vaya a ser que se nos haya pegado algún virus o alguna infección. Y que nos tenemos que cuidar más en las cosas de fe que lo que nos cuidamos ahorita, que ha comenzado a llover, de no resfriarnos. Padre, ¿cómo hacer? Pidiendo a los que están cerca de nosotros, ayudarnos. Y si ven que jalarle las orejas, cambiamos. Tocándote vos a la ley 779 para mandarte preso si sos varón. Ayudarme. Rezar por mí. Con este ambiente, el Papa convocó este viernes, que 7, Sacratísimo Corazón de Jesús, sea la jornada mundial de oración por la santidad del clero. Nosotros los curas, para nuestra santidad, dependemos de ustedes, de su oración, y por qué no decirlo, de su corrección fraterna. Los curas necesitamos que de vez en cuando, si nos estamos desviando, que nos caen las orejas y nos den la nalgadita, con todo cariño. Y que si ven que anda una mosquita o un mosquito revoloteando, haciendo, que lo espanten y después lo miren. Somos necesitados de ustedes, no solo en lo económico, sino sobre todo en lo espiritual, y nuestra santidad depende en grandísima manera de ustedes, que están nuestra libertad de Dios. Y es lo mismo que se les recordó a ustedes cuando ordenaron sacerdote a cualquiera de nosotros, con ese ambiente
con ese espíritu unidos al Papa a todos los obispos, continuamos esta Eucaristía, celebración del amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.